El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al atardecer de ese día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desencadenó un gran temporal y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: silencio, cálmate. Y el viento se aplacó y se produjo una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. En la lectura del Santo Evangelio según nuestro Cristo. En este 12º domingo durante el año, la Iglesia pone a nuestra meditación esta anécdota y este milagro, anécdota de la vida de nuestro Señor Jesucristo y milagro que pasmó, admiró a los apóstoles. ¿Quién es este a quien el viento y el mar le obedecen? El Señor estaba predicando en todos los pueblos de la región adyacente a Cafarnaún, al mar de Galilea o lago de Genesaret. Le llamaban mar justamente por las tempestades que solían repentinamente desencadenarse en ese mar de Galilea. La razón de esas tempestades es que está rodeado del monte Hermón, que tiene nieves eternas. Entonces, cuando sopla el viento del Hermón, produce en el lago, que generalmente es cálido, esas terribles tempestades. De ahí que la gente le llamara el mar de Galilea. El Señor ha terminado agotado y como refugio le dice a los apóstoles que cruzaran a la otra orilla y se van a la barca. Dice que había otras barcas también allí. Y en la barca se duerme profundamente el sueño del Señor. Los padres de la Iglesia les encanta reflexionar sobre Jesús dormido sobre el cabezal de la barca, es decir, en la popa de la nave. Meditan sobre la realidad humana del Señor, verdadero hombre, muerto de cansado, porque no le daban tregua a las multitudes. Sube a la barca y se duerme profundamente porque ni la misma tempestad lo despierta. Son los apóstoles los que lo van a despertar. Ese es el momento de la barca en tempestad, de esa barca a la cual los padres de la Iglesia y los teólogos, príncipes de la teología, santos teólogos, ¿no es cierto?, la configuran con dos sentidos. El primer sentido, más personal, dicen: la barca es nuestra alma. Sí, muchos padres de Oriente y de Occidente. Esa barca en el medio del mar, el mar es el mundo, es nuestra alma que tiene que llegar al puerto de la eternidad. Y todas las pruebas que el cristiano ha de pasar, las tribulaciones, las tempestades, que el cristiano ha de pasar para llegar a la otra orilla de la eternidad.
También la configuran con la barca de Pedro, es decir, con la Iglesia. Es el cuarto sentido que le da San Agustín. La Iglesia, a lo largo de toda su historia, si la leemos del otro lado de esa historia, nos vamos a dar cuenta que siempre ha estado en tribulación, siempre ha estado cruzando este mundo, ¿no es cierto?, con las acechanzas de las tempestades. Según aquello de San Pablo, el que quiere vivir cristianamente ha de padecer persecución. Así la Iglesia, ¿no es cierto?, como la barca de Pedro, cruzando el mundo. San Gregorio en sus Morales va a decir hermosamente: sabe la Santa Iglesia crecer a pesar de sus tribulaciones, sabe en la tormenta exaltar su espíritu hasta la suprema esperanza. Fíjense. Las tempestades no hacen más que purificarle su esperanza en el Señor, en ese grito que decimos después de la consagración: Maranatá, ven Señor Jesús. Vamos nosotros a comentar en esta misa un texto del famoso Padre Lapuente. Padre Lapuente es uno de los padres que tiene uno de los mejores, ¿no es cierto?, comentarios a este texto que se leyó. Fíjense, en primer lugar, en orden a la barquilla de nuestra alma, y esto lo tenemos que aprender. Dice: Cristo permite la borrasca para probar en primer lugar nuestra fe. Todos sufrimos borrascas, no hay persona que no tenga cruz. Dios permite esa borrasca, dice, para probar nuestra fe, porque el que se dispone a servir a Jesús, a Cristo, a Dios, ha de preparar su alma para la prueba. Y así como el oro se purifica en el crisol, así Dios nuestro Señor prueba a los que ama. Si quieres servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, ¿ven? Porque no es la fe cosa de palabras, sino de vida. Entonces el Señor prueba la fidelidad, prueba la fe. En primer lugar es eso. Hombres de poca fe, les regaña Cristo a sus discípulos. ¿Por qué dudáis? Qué parecido es a nuestros casos. Cada vez que viene la tempestad empezamos a dudar. En vez de acrisolar esa fe, en vez de levantar la mirada hacia donde no hay tormenta, y donde no hay tormenta es en el cielo. Todo alrededor de la barca es mareo, es confusión. Cuando miramos para arriba se serena entonces nuestro espíritu, ¿ven? Por eso digo, para probar nuestra fe. En segundo lugar, dice el Padre La Palma, para avivar nuestra confianza. ¿Ven? Esa confianza que tenía, por ejemplo, Teresita del Niñito Jesús. Dice que ella, frente a cualquier dificultad, se colgaba de los cuellos de su padre, como niño chiquito. Esa es la infancia espiritual, que no se apoya en nada, sabe que su padre no le va a fallar, entonces se cuelga del cuello de su padre. No anda buscando apoyos, sino que se cuelga de los brazos de su padre. Es más, dice, y cuando es mucha la dificultad, ¿no es cierto?, hay que hacerse chiquitita para que esa dificultad pase por arriba. No tener nada más que el apoyo, cuellos de Dios nuestro Padre. Por eso, para avivar nuestra fe y avivar nuestra confianza. En tercer lugar, dice el Padre La Palma, para fundarnos en la humildad. Solo en la tormenta y en la prueba, solo cuando ya no nos queda ninguna fe ni esperanza en las cosas humanas o temporales, es cuando levantamos los brazos a Dios, Señor, y nos damos cuenta qué frágiles somos, qué débiles somos. San Pablo decía: cuando soy débil es cuando soy fuerte, porque triunfa en mí el poder de Dios. La prueba nos tiene que acrisolar en la humildad. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? El hombre que se cree muy firme, pero lo toca Dios con la tempestad, como los apóstoles: Señor, no te importa que nos ahoguemos. Ahí está, nos tocó. Entonces tenían mucha pericia,
Pedro conocía ese mar, el mar natal, ahí se criado. Conocía como la palma de la mano, pero su pericia no le servía de nada. Entonces ahí se da cuenta que tiene que recurrir a Dios. Tiene que hacer humilde la prueba. Generalmente pasa al revés. Frente a la prueba, frente a la tormenta, nos rebelamos con soberbia. Y el Señor manda esa prueba justamente para que la sepamos sufrir cristianamente. Para purificarnos de los vicios, dice el Padre Lapuente, ¿cómo purifica la cruz, queridos míos? Si uno sufre con sentido, no vayan a creer que uno va a ser más bueno por tener un dolor de muelas. Al contrario, puede ser más malo, pero si ese dolor de muelas yo le encuentro el sentido del sufrimiento, sé el sentido del sufrimiento, entonces ese dolor me purifica de mis vicios, como la penitencia purificaba a los anacoretas. Chesterton decía, el único que puede tener sentido del humor es el cristiano porque sabe el sentido del dolor. Sabe el sentido del dolor. Ese es el sentido del dolor, la cruz de Cristo. No hay otro sentido. Por eso el que viene a este mundo y no tiene fe frente a la tempestad, porque también pasa la tempestad el que no cree, dice, ¿para qué vivir? La náusea de esta existencia, más vale quitarse la vida. Si son más dolores, más sinsabores que sabores los que pasamos en esta vida. Pero si eso lo sufrimos con sentido, queridos míos, es decir, con dirección, eso es sentido, sabiendo que el último porqué está en la cruz redentora de nuestro Señor, entonces eso nos purifica, dice. Y nos hace precavernos, dice el Padre Lapuente, con la oración. Empezamos a orar en la prueba, Señor, que perecemos, no te importa. ¿Y qué están haciendo los apóstoles? Están orando, le están pidiendo al Señor. Dormido en la barca, dice Agustín, como hombre, como Dios velaba por sus discípulos, como Dios velaba, pero ellos le claman, no te importa que nos ahoguemos, la oración, de la prueba, la humildad y la oración, tenemos que orar, y al orar empezamos a adquirir las verdaderas virtudes, la fortaleza y la paciencia, frente, ¿no es cierto?, a esas pruebas terribles, porque a veces al cristiano le vienen todas juntas, hay tempestad, por adentro y por afuera, por adentro el mareo, como el que está en un mar embravecido, y por afuera confusión, de afuera y de adentro. ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás? Ven el salmista. ¿Hasta cuándo apartarás tu rostro de nosotros? Hay dos adagios castellanos, dice muy bien el Padre Lapuente. Quien entra en el mar aprende a orar, y entrando en el alma las olas de las tribulaciones, suelen salir de ella los vicios. Oh piloto sapientísimo, gobierna como quieras la nave de mi alma, con tal que no te ausentes de ella. Hermoso. El Señor estaba dormido en la barca. Gobiérnala como quieras. Saber, tener esa confianza que Dios es Padre, que la suprema bondad y la suprema sabiduría, y todo lo que sucede, sucede con peso y medida para bien de los que aman a Dios. Esa confianza, ven que así exclamara Pablo, ¿quién me puede separar del amor de Cristo? Los azotes, la persecución, las tribulaciones, los naufragios, los falsos hermanos, nada. La espada tampoco. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo me puede separar de ese amor de Cristo, porque sé en quién he puesto mi confianza, ¿ven? Sé en quién he puesto mi confianza. Allí está entonces, ¿para qué nos sirve a la navecilla de nuestra alma? La tormenta, la alma que tiene que llegar, ¿no es cierto?, allá a las praderas eternas, a la otra orilla, a la casa del Padre tiene que llegar. Por eso tenemos que saber aprovechar la tempestad, ser avesados pilotos, y todos tenemos pruebas, queridos míos. San Agustín, cuando habla de la Iglesia como nave cuyo timonel es Pedro, él, ustedes saben que resume en 4 las tentaciones, que son tormentas que pueden avecinarse en la vida cristiana. La primera tentación, dice, es cuando el hombre, que es gracia, se da cuenta de su vaciedad por estar adherido al error, entonces encuentra su alma con oquedad, y es el momento en que empieza a creer. Esa es la primera gracia.
Pero después dice, viene una segunda gracia, él le llama tentación. Claro, yo he dado el paso de la fe, creo, pero me atan los vicios. Él cómo lo vivió, la dificultad de vivir esa fe. Y cuando supera esa tempestad de ir domeñando sus pasiones y sus vicios, dice, viene la tercera, que es la más brava y la más difícil, el cansancio en el hacer el bien. No tienes vicios, pero tampoco te atraen, pero también te cansas y te hartas de caminar en el bien, se te resfría la caridad. Son las tres primeras pruebas. ¿Y la cuarta cuál es? La cuarta, dice San Agustín, es la que le corresponde a los que gobiernan la iglesia, a los pastores, los obispos y a los sacerdotes. ¿Y cuál es esa prueba? Es la prueba, ¿no es cierto?, que se avecina a los que tienen que gobernar la nave. ¿Y por qué Dios permite esas tempestades en la iglesia, Señor? ¿Y por qué? Dice San Agustín, para que no nos olvidemos de Él, para que miremos siempre al cielo, para que no perdamos nuestro espíritu de fe, como veo que mucha gente está bajando la mirada, está perdiendo el sentido sobrenatural de la fe en la iglesia. Justamente el Señor no solo permite la tormenta, es la tormenta, es la misma tormenta. ¿Y para qué? Para que miremos siempre al cielo, dice. No se vayan a creer, dice San Agustín, que esto es solo para los curas y los obispos. Ojo, que vamos en la misma barca, aunque no estemos sentados al lado del timonel, dice. ¿Y qué tienen que hacer los fieles? Orar por el timonel para que no se confunda, porque si el timonel se confunde, se hunde la barca y perecemos todos, No solo el que gobierna, sino los que van también en la barca. La prueba para la iglesia, esa prueba que, como dice San Gregorio, tiene que hacer exaltar su espíritu hasta la suprema esperanza, cuando solo esperamos en Él. Tormentas en la iglesia, y la nave de la iglesia siempre ha tenido tormenta, nunca ha estado en paz. A veces arrecia más el temporal. Entonces no tenemos que ser hombres de poca fe y dudar. ¿No te importa, Señor, que perezcamos? Así le dijeron los discípulos. ¿No te importa? El Señor dormía como hombre, velaba como Dios. Esa iglesia que tiene las promesas del Padre y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pues saber ver a esa iglesia, saberla ver con el espíritu cristiano, que es un espíritu de alegría, no de tristeza. Faber dice, el triste es un convaleciente en la casa de Dios, porque la tristeza no viene de Dios. Hay una moderada tristeza, dice Santo Tomás, que es aquella por nuestros pecados, pero que tiene que ser moderada. Claro que vemos muchas cosas en la iglesia que nos causan tristeza. Basta vernos nosotros mismos, qué tristeza, qué escándalo. Un pobre hombre puede ser sacerdote, qué escándalo. Claro, la tristeza. Pero cuidado que tiene que ser moderada. La única tristeza válida, dice el doctor de Aquino, es la tristeza moderada por nuestros pecados. Por lo demás tenemos el secreto de la verdadera alegría en el decir de San Francisco de Asís. Muchas veces al ver a la iglesia y ver las cosas que pasan, nos agarran las tristezas. Por eso yo pensaba en este verso del Padre Cue. Perdóname, Señor, dice el Padre Cue, he traicionado tu más valiente y atrevida herencia, el gozo y la alegría de la misma tormenta. Perdóname, Señor, igual que Pedro, yo temblé por la barca de tu iglesia, y se hundió en el naufragio la fe de mi alegría, mientras tu barca navegaba ilesa. Dale tu mano a mi alegría náufraga, que quiero caminar sobre las olas, cantando a la tormenta. Alegría, Señor, ¿no estás presente dormido y arrullado en la barca de tu iglesia? ¿No eres tú mismo, misteriosamente tú mismo, el disfrazado de tormenta? ¿No es tu mismo poder el que duerme en la barca y el que en los truenos y rayos se despierta? El huracán que ruge no es viento de tu espíritu. Alegría si se rompen las jarcias, ya habrá otras nuevas. Este trueno que estalla no es tu palabra viva. Alegría si en todos los tímpanos sordos resuena. Ese ciego relámpago no es tu luz increada. Alegría que lo miren los ojos ciegos y que crean. El fuego que calcina no es tu espíritu en llamas. Alegría si limpia y purifica, aunque nos duela. Alegría barrida por la sal y la espuma, la barca de San Pedro
renacerá más bella. ¿Y cómo tener miedo, Señor, si eres tú mismo la tormenta? Ahí está el sentido cristiano. Por eso tenemos que tener ese sentido, ¿no es cierto?, de la verdadera alegría, de la alegría de saber cuál es el sentido de todas las pruebas, cuál es el sentido de todas las tempestades, cuál es el sentido de todas las cruces. Esto no lo entiende el mundano, esto lo entiende el hombre espiritual. El mundano cree que porque es bueno, ¿cierto?, al modo judío, le tiene que ir todo bien y no tiene que tener pruebas. ¿Por qué me pasa esto a mi padre si yo soy tan bueno? Ahí está. Y eso no es cristiano, querido amigo. Eso es un liberalismo burgués que quiere la paz de los cerdos que engordan para el día del juicio. Por eso le vamos a pedir a Jesús que nos dé la gracia de saber vivir con alegría en la misma tormenta. La gracia de llegar con nuestra barquilla, es decir, con nuestra alma, un día allá a la otra orilla, a la orilla de la eternidad, y de no asustarnos tantos por la iglesia, aunque parezca que el Señor a veces duerme, pero duerme como hombre y vela como Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso.